Acaba de terminar la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí con una clasificación muy emocionante, con milésimas que definen posiciones y definió la pole también, con accidentes, con banderas rojas, y vamos a analizar todo lo que hay detrás del drama que dejó esta quali y que probablemente se repita en la carrera. Antes te invito a que te suscribas al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te perdés de nada. Y nos metemos con la quali 1 y con el peor equipo que terminó con sus dos monoplazas eliminado en esa sesión, que es el equipo Kick, que terminó con Bortoleto en la 20ª posición y Nico Hülkenberg en la 18ª, superando a su compañero de equipo por 6 décimas, pero la realidad es que Bortoleto cometió un trompo en su último intento de quali 1. En la curva 1 lo pierde atrás al coche, queda cruzado y eso lo deja sin chances al piloto brasilero, y Hülkenberg no tenía para más. Sin dudas en este circuito sufre mucho el equipo Kick con ese monoplaza. Nico, que terminó 18º y ve muy complicado poder avanzar en la carrera, es lo que dijo. Incluso van a estar de un caos total para poder llegar a aspirar a algo. Veremos qué es lo que pueden hacer, pero están bastante complicados. Hablando ahora del equipo Haas, tenemos a Ocon 19º, a Ollie Bearman que terminó en la 15ª posición. El equipo Haas, que está sufriendo como sufría en Australia, circuitos de alta velocidad, traen esos problemas de rebote del monoplaza. Y además Esteban Ocon cometió un error en su último intento de quali 1. En la curva 1 se va anchísimo y termina perdiendo más de 3-4 décimas en el primer sector y ya la vuelta no servía. Así que ese error, que por el otro lado su compañero de equipo pasó a la quali 2, se metió entre los 15 mejores y terminó justamente en esa posición, la 15ª posición Ollie Bearman, con un monoplaza, como dijimos, bastante complicado, pero otra vez el piloto británico superando a su compañero de equipo como lo viene haciendo de manera habitual. Así que un trabajo muy bueno de Oli, que va a tratar de ver qué es lo que puede hacer, pero ese ritmo del Haas no da la sensación que esté para aspirar a los puntos, aunque el monoplaza sabemos que en el ritmo de carrera da un pasito adelante. Hablando del equipo Aston Martin, tenemos a Lance Stroll en la 16ª posición, a Fernando Alonso 13º. Lance Stroll, que hizo historia el día de hoy, ya que es el piloto que más veces ha sido eliminado en la quali 1. 75 veces ha sido eliminado el piloto canadiense en esta sesión de clasificación y es, como dijimos, el que más veces ha quedado fuera, con monoplazas que por el momento han estado para quedar afuera en quali 1 y otros monoplazas que no. Depende obviamente bastante del coche, pero algo que es habitual es verlo a Stroll en esa posición, siendo superado por su compañero de equipo. Pero la diferencia con Alonso no fue tanto, ya que en la quali 1 Alonso terminó 12º a menos de una décima de Lance Stroll. Le sacó prácticamente 97 milésimas, fue la diferencia entre los dos pilotos de Aston Martin, hablando de que no había mucho más. Y Alonso terminó justamente 13º la quali 2 con un monoplaza que este tipo de circuito le podía venir bien, pero que terminaron afuera con los monoplazas, ninguno ni cerca de entrar a la quali 3, ya que Alonso quedó a más de 2 décimas del corte en la quali 2. Hablando del equipo Vicar, tenemos a Hatchard, que terminó 14º, y Liam Lawson, que lo superó. Buen trabajo del piloto neozelandés. Hatchard, que continúa con su racha de nunca haber quedado eliminado en quali 1. Terminó 14º, el equipo de Car, que da la sensación que está dando un pasito atrás comparado con los demás equipos. En los últimos dos carreras ha estado complicado y acá nuevamente ha sido superado por el equipo Williams y por el equipo Alpine. Liam Lawson hizo un buen trabajo, sobre todo en quali 2, que en su primer intento de quali 2 le eliminaron el tiempo por límite de pista en la curva 10, que se había ido ancho. Y eso aumentaba la presión para quali 2. Bueno, quedó a 90 milésimas del corte de Lewis Hamilton en la quali 2. Creo que hizo un buen trabajo y lo necesitaba Liam Lawson, sobre todo con las carreras que venía haciendo. Veremos si pueden meterse en la batalla por los puntitos de alguna forma u otra. Van a estar de caos, pero creo que es un buen trabajo para el piloto neozelandés. Equipo Alpine, tenemos a Jack Doohan 17º y a Pierre Gasly, que terminó en la 9ª posición. Jack Doohan, que decíamos que debía dar un paso adelante, lo dio el día de hoy en comparación con el día de ayer, ya que en la quali 1 Jack Doohan quedó a 3 décimas y media de su compañero de equipo, un poquito menos, 320 milésimas aproximadamente, lo cual termina
disminuyendo esa diferencia que era de 8 o 9 décimas el día de ayer, pero así todo otra vez quedó eliminado en Quali 1, tercera eliminación en Quali 1 para el piloto australiano y su compañero de equipo no solo que se metería en Quali 2, sino que lo haría en Quali 3, quedando en la novena posición, último en la sesión, ya que Norris se quedó sin tiempo, pero él se colocó en esa posición de poder meterse ahí y aprovechando al máximo en un monoplaza que no va tan fuerte como si iba en el circuito de Bahrein, pero que creo que están haciendo un buen trabajo en el equipo Alpine y Gasly a una vuelta aprovechando al máximo todo lo que podía el piloto francés, metiéndose incluso por delante de un Williams, eliminándolo en la quali2. Así que buen trabajo de Gasly y mucho trabajo por hacer por Jack Doohan, que sabemos que va a ser muy difícil meterse a los puntos, va a necesitar caos, es un circuito muy desafiante en el cual largar en esa zona también te puede predisponer a todo lo que puede pasar en la curva 1, los muros están muy cerca, así que veremos qué es lo que puede hacer el día de mañana. Pero Alpine con su piloto número 1, con Gasly, apunta a llevarse nuevamente puntitos de este gran premio. Williams, tenemos a Alexander Albon en la 11ª posición, mientras que Carlos Sainz terminó sexto. Fenomenal el trabajo del madrileño, superando nuevamente a su compañero de equipo en clasificación, como lo había hecho en Bahrein. Alexander Albon, que no estuvo fino, en la quali 1 le pegó bastante fuerte al muro, tuvo suerte que no rompió nada en su vuelta, en su último intento, se metió a quali 2 y en quali 2 hizo un muy mal último sector, perdió 2 décimas comparado con Carlos Sainz, lo cual lo hubiera metido en quali 3. ¿Por qué? Porque Albon quedó eliminado en quali 2 por 7 milésimas. Solamente 7 milésimas separaron a Hamilton de la 10ª posición y a Albon en la 11ª posición en quali 2. El equipo Williams, que con Albon sigue trabajando en salir más temprano que el resto para encontrar la pista limpia, y en un circuito que evoluciona tanto eso puede marcar la diferencia de esas 7 milésimas, por ejemplo. Pero otra vez superado por Carlos Sainz, que se metió a quali 3 el madrileño y terminó en la 6ª posición, por delante del piloto que lo reemplazó en el monoplaza que tenía la temporada anterior, Lewis Hamilton. Así que trabajo fenomenal de Carlos Sainz, que más no tenía, porque vemos la diferencia con Antonelli, ya son 3 décimas. Así que gran trabajo, y ver si gracias a esa gran velocidad punta que tiene el equipo Williams pueden mantenerse en los puntitos. Yo creo que Sainz debe evitar hacer lo que hizo por ahí la carrera anterior en Bahrein, donde se puso a luchar con un Ferrari, con un Red Bull que eran superiores en ritmo, y eso le afectó a sus neumáticos y le terminó afectando la carrera. Su carrera no es con Hamilton ni con Tsunoda, es con Gasly. Sabemos no por esos puntos, así que veremos cómo trabajan el día domingo, pero también sabemos que es un circuito en el cual no hay tanta degradación y que la gran velocidad punta del Williams por ahí puede favorecer bastante. Equipo Ferrari, tenemos a un Ferrari con nuevo motor en ambos coches, lo cual le daba una unidad de potencia más fresca. Pero lo que es increíble es que Ferrari haya hecho un coche completamente nuevo para esta temporada. Sabemos que de los equipos de arriba el que más cambió completamente todo fue Ferrari comparado con sus rivales. Y así todos siguen siendo el cuarto coche, cuando habían terminado como el segundo mejor coche de la temporada anterior, batallando con el McLaren. Bueno, esa es la situación de Ferrari. Y que con todo lo que pasó en clasificación, el accidente de Norris, la gran vuelta de Verstappen comparado con Piastri, esa lucha, se habla poco de la gran diferencia que hay entre Hamilton y Leclerc. Leclerc le acaba de meter más de medio segundo nuevamente a Lewis Hamilton en clasificación. Vemos la diferencia y es tremenda. Leclerc quedando 376 milésimas de la punta, mientras que Hamilton quedó a casi un segundo, a más de 9 décimas. El trabajo, obviamente, de Ferrari es seguir la adaptación de Lewis Hamilton, pero sigue muy complicado, sobre todo a la hora de la velocidad de una vuelta, e incluso se le metió un Williams por delante al piloto británico, que sigue sin levantar cabeza. Como digo, tuvo suerte que Lando Norris tuvo un accidente, porque si no se hubiera metido adelante él, y Tsunoda, que no tuvo una buena vuelta en quali 3, porque si no también hubiera terminado por delante. Así que mucho trabajo por hacer, sobre todo para Lewis Hamilton, y Leclerc ver qué es lo que puede hacer, porque este Ferrari es claramente el cuarto coche este fin de semana, tiene un Mercedes detrás que debe tener mejor ritmo, así que veremos qué puede aspirar. Leclerc quedó lejos en clasificación, quedó hace casi 4 décimas el tiempo de Verstappen, donde apuntaban a pelear ahí arriba, pero vemos que Verstappen, Piastri y Russell están en 1 décima y Leclerc viene a 4 décimas después, así que realmente lejos Ferrari este fin de semana. Equipo Mercedes, tenemos a Antonelli quinto, a George Russell en la 3ª posición. Gran trabajo de Kimi, que quedó a 4 décimas y media de su compañero de equipo, donde todo el fin de semana estuvo entre 5 o 6 décimas. Creo que es un buen trabajo y solo 2 posiciones por detrás
Me parece que es algo muy positivo en un circuito tan desafiante. Así que gran trabajo del piloto italiano que pasó bastante desapercibido en clasificación Kimi. Y veremos ya qué es lo que puede hacer esa quinta posición para el día domingo en un circuito que es difícil el tema de adelantar, sobre todo cuando vas con la misma estrategia por lo descargado que van los coches y la gran velocidad final. Pero por otro lado hay 3 zonas de DRS que puede ayudar un poquito más a esto. Y el compuesto más blando que trajeron para este fin de semana, por ahí van a tratar de fomentar un poquito más la degradación. Veremos cómo se comporta el Mercedes, que en cuanto a ritmo da la sensación que está un pasito por delante del Ferrari. Mientras que George Russell, trabajo fenomenal del piloto británico que por momentos se candidateó para la pole cuando no lo aspiraban. Quedó a una décima, un poquito más del tiempo de Verstappen. George Russell haciendo un trabajo fenomenal en ese Mercedes. Siempre en la velocidad de una vuelta le saca un extra y se vuelve a meter en la batalla. Ahí el piloto británico clasificando justo detrás de Oscar Piastri. Veremos qué tan agresivo es en la largada el piloto de Mercedes, que de una forma u otra siempre encuentra la posibilidad de meterse ahí y está ante también la posibilidad de otro podio para seguir sumando y seguir quedando enganchado ahí en la lucha. Lo ideal sería poder terminar por delante de Piastri y eso dejaría un campeonato tremendo, creo yo, de cara a la sexta fecha. Así que veremos el ritmo. Da un poquito de dudas, ¿no? De cara al Mercedes comparado con el McLaren. Creo que tiene una diferencia mayor comparado a lo que vimos en clasificación. Hablando de McLaren, tenemos a Lando Norris en la 10ª posición sin tiempo en quali 3 y Oscar Piastri segundo a 10 milésimas de la pole. Arrancando con Norris, Norris quedó segundo en quali 1 por delante de Piastri, quedó primero en quali 2 por delante de Piastri y a la hora de sacar la vuelta, Norris se fue ancho en su primer intento de quali 3 en la curva 4, se fue sobre el piano, salió disparado contra el muro, destrozó su MSL 39 en lo que puede ser un antes y un después en el mundial y sobre todo un cambio mentalmente para Lando Norris, que se lo escuchó por la radio destrozado, ¿no? Culpándose mucho. Normalmente este error yo creo que llama la atención que sea en el primer intento de quali 3, cuando normalmente en el primer intento todos arriesgan, pero por ahí dejan un margencito teniendo en cuenta de tener una vuelta bunker, como se le dice. Pero creo que también es debido a la característica del circuito, que no podés ir conservador con las diferencias tan chicas que hay y todos ya estaban arriesgando de los primeros intentos. Norris se va ancho, destroza al McLaren. Hay que ver el tema de la caja de cambios cómo está, ¿no? Que por ahí puede llegar a afectarle si tiene que penalizar o no. Pero si bien rompió mucho el coche, da la sensación que no fue un impacto tan grande. Incluso había una barrera safer ahí en esa zona. Pero otro error de Lando Norris en clasificación cuando no debía fallar. Se lo había visto todo el fin de semana bastante bien por delante de Piastri en las sesiones del día viernes, el día sábado bien también. Y comete un error cuando no debería fallar y encima queda en la 10ª posición con su compañero en la segunda posición. Que está ante la gran posibilidad de arrebatarle el liderato del mundial y creo que es lo que va a pasar de cara al día domingo. Veremos ya si va a ser o no alguna estrategia alternativa. Creo que debería ser eso y lo que necesita Lando Norris es que haya caos en esta carrera y lo que tiene por ahí un poquito en contra es el McLaren, que no tiene tanta velocidad final. Eso le puede jugar un poquito a la hora de adelantar coches comparado con los demás monoplazas. Bueno, el McLaren era el que, de los que menos velocidad final tenía. Veremos si hay algunos cambios por ese lado también. Pero otro fin de semana para Norris que se complica desde el día sábado. Y esto, como digo, puede ser un antes y un después en el campeonato. Si viene bastante largo, mentalmente Norris ya venía tocado de carreras anteriores. Y esto es algo que le sigue afectando y fortalece aún más a su compañero de equipo, que terminó en la segunda posición. Oscar Piastri ha sido un trabajo muy bueno, quedó, bueno, a 10 milésimas de Max Verstappen. Piastri, que justo fue el único que cerró su primer intento, porque cuando cierra justo pasa por la línea de meta y cierra su primer intento de quali 3, se pega a Norris y eso le permite junto a Verstappen ser de los únicos que hicieron 2 intentos en quali 3, el resto hicieron todos uno. Eso le dejó, bueno, un margencito que tuvo que salir a recuperarlo en en su segundo intento, ya que Verstappen se lo bajó por una milésima. Hizo una muy buena vuelta, yendo al límite, arriesgando, teniendo un muy buen tercer sector Piastri, pero
No le alcanzó, quedó a 10 milésimas en un monoplaza que sabemos tiene mejor ritmo que el Red Bull, pero lo mismo que dije Norris, el tema de la velocidad final por ahí le puede jugar un poquito en contra, no hay tanta degradación como en Bahrein, lo cual termina favoreciendo a los demás equipos comparado con el McLaren, pero lo principal para Piastri fue que él larga segundo y Lando Norris, su principal rival hoy en día del campeonato, larga décimo. Obviamente que si puede superar a Verstappen lo va a hacer, mantener a Russell detrás. También se pueden meter en la lucha del campeonato a poquito y tiene que aumentar la diferencia, pero está ante una gran posibilidad de arrebatarle el liderato el día domingo. Veremos qué tan agresivo que es Piastri, que seguramente con la mentalidad que tiene y lo conocemos va a querer ir por la victoria contra Max Verstappen y podemos tener un lindo mano a mano entre el piloto neerlandés y el piloto australiano. Me meto con el equipo Red Bull. Tenemos a Max Verstappen primero, a Yuki Tsunoda octavo. Yuki que venía haciendo una buena quali, ya que por ejemplo, Quali 1 había quedado a menos de medio segundo de su compañero de equipo. En Quali 2 había quedado a más o menos lo mismo, 4 décimas y media, igual que en Quali 1. Y a la hora de meter la vuelta en Quali 3 falló, quedó al doble, a 900 milésimas, lo cual habla de que no fue una buena vuelta de Yuki Tsunoda, que no tuvo una vuelta limpia. Si venía con lo mismo que había hecho en Quali 1 y Quali 2, seguramente tenía para meterse por delante Sainz por lo menos en la sexta, quinta posición. Veremos ya qué es lo que puede hacer el día domingo con un Red Bull, que lo positivo es que lo vuelve a meter a Quali 3 otra vez Yuki Tsunoda. La diferencia obviamente es importante, pero no fue una vuelta limpia teniendo en referencia lo que había pasado en las sesiones anteriores. Está ante la posibilidad de sumar puntitos. Seguramente ese monoplaza tiene más ritmo que Hamilton, tiene más ritmo que Sainz, y ver qué es lo que puede hacer con los Mercedes. Obviamente detrás tiene a Lando Norris, lo cual creo que puede ser también un dolor de cabeza para Norris tener un Red Bull delante, que es un monoplaza que creo que en cuanto a ritmo está bastante parejo con ellos. Veremos cómo lo trata un Lando Norris, que además tiene problemas para adelantar, que por ahí cuando hablé de él no lo dije, pero volviéndonos con Yuki Tsunoda, está entre la posibilidad de sumar sus primeros puntos fuertes con Red Bull, puede ir para adelante, veremos qué tan agresivo es. Y su compañero de equipo Verstappen haciendo cosas que ya no lo tomamos normal, pero es una absoluta locura lo que hizo Max el día de hoy. Vueltón de Max Verstappen para quedar en la primera posición por 10 milésimas. Había bajado el tiempo por una milésima en el primer intento Quali 3 y después lo hace por 10 cuando parecía que todo se le escapaba con el gran sector que había hecho Oscar Piastri, el gran tercer sector. Y logró otra vez algo similar a lo que pasó en Japón. Un circuito que, como decíamos en la previa, le tiene que venir bien al Red Bull por la cantidad de curvas de alta velocidad, que no está bacheado, que no degrada, que no tiene curvas lentas, y es lo que le viene bien tanto al equipo Red Bull como a Max Verstappen, que le sacó un extra a ese monoplaza nuevamente. Solo él y Piastri hicieron 2 intentos en Quali 3. Lo de Max y Red Bull es tremendo, cómo trabaja el equipo. Tenían neumáticos nuevos, obviamente, 2 sets para la Quali 3 y los aprovecharon, ya que ni bien sale la bandera roja de Lando Norris, quedaban aproximadamente unos 7 minutos y la mayoría de los equipos, de los pilotos, o en realidad todos los pilotos, porque Piastri ya había hecho su primer intento antes, hicieron un solo intento en la reanudación de la bandera roja en Quali 3, mientras que Red Bull puso combustible para 2 vueltas para Max Verstappen. Le calzaron el juego de neumáticos con el que había abierto su primera vuelta en Quali 3, pero llegó a hacer solo 2 curvas y se pegó Norris, entonces estaban prácticamente nuevos. Le baja el tiempo a Piastri, vuelve rápido al box y le cambian los neumáticos en la calle de boxes. Ni siquiera lo meten adentro al monoplaza, lo sacan nuevamente y ya con el coche más descargado, ya teniendo una referencia del primer intento, va y mete ese vueltón de 1.27, 2.94, récord del circuito para Verstappen, rozando los muros, como se lo vio al piloto neerlandés, y que está ante una muy buena posibilidad de descontar muchos puntos a Lando Norris y también a Oscar Piastri, meterse de lleno ya ahí entre los McLaren. Veremos ya, porque la verdad es que lo vamos a ver a un Verstappen seguramente muy agresivo el día domingo, con un equipo Red Bull que sabemos que cuanto a la estrategia está un pasito por delante del equipo McLaren. Así que creo que se viene un lindo gran premio y no hay que descartar ahí tampoco a George Russell. Cierro por acá con el resumen de la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí. Déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.